Muy buenos días para todos mis amados hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, hoy me corresponde a mí por la gracia del Señor compartir con ustedes otra virtud más, pudiéramos decir, acerca del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. A la letra dice, en el nombre poderoso de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tenemos frente a nosotros una palabra preciosa, maravillosa, que nos habla precisamente de una lucha o de un contraste que hay con respecto a lo que nos corresponde a nosotros en la vida espiritual, que es vivir. Dice acá, es una orden directa, ¿no? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es la orden que el Señor nos da a través de esa escritura y por lo tanto es lo que nos corresponde hacer a nosotros en este tiempo. Hay que hallar la diferencia, pero hay que conocer algo. Y lo que debemos conocer es lo que nos dice allí la palabra, ¿no? Hay una oposición. Hay algo que se convierte en una lucha continua en nuestra vida y que nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la batalla, siempre decidiendo más por lo que nos corresponde en cuanto a lo espiritual que por la parte humana o que la parte carnal, como dice acá. El verso 22 al 25 de ese mismo capítulo nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Escuchen bien, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas bondades del Espíritu Santo deben ser parte integral de la vida de todo cristiano. Es decir, no podemos nosotros pretender andar en esta vida cristiana ajenos a esta voluntad preciosa del Señor de querer andar en el Espíritu. Escuchen bien, Pablo lo dijo y lo escribió de manera, diría yo, contundente. Andar en el Espíritu es lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, pero no podemos olvidar que nosotros nos debemos a estas bondades de Dios que tienen que ver con la parte integral de nuestra vida, ya que si carecemos de alguna de estas virtudes, pues sencillamente nuestra vida, tanto cristiana como de servicio, no sería completa y nuestra vida estaría fisurada, es decir, tendría unas grietas allí. Y quizás tal vez el enemigo aprovecharía para llegar y dañar nuestra vida espiritual. Ejemplo, cuando hemos visto nosotros que el agua penetra por cualquier hendidura, por cualquier grieta, ella se va por ese lado, ella se filtra. El humo, igual, el viento, la luz. Todo esto son elementos que fácilmente se pueden ir por cualquiera de estas grietas o fisuras. Ahora, debemos cerrar esas fisuras en la parte humana o carnal que hay entre la carne y el espíritu. Tenemos que cerrarlas. Y para lograr ser exitosos en esta búsqueda de superación, vamos a ir al primer punto. Y este me fascina, les confieso, mis amados, este punto me fascina porque habla de la fe. Yo diría que todos los puntos son importantes, pero para mí este sobresale. Me parece fascinante, me parece hermoso. El verso 22, que ya lo leí, escuchen lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y como hemos visto, ya algunos pastores predicaron acerca de los anteriores. Y hoy vamos a ver precisamente este que tiene que ver con la fe. Recordemos que Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Eso es lo que es la fe en sí y bíblicamente hablando. De esa manera está registrado en la palabra. La fe no es solo una creencia, sino una acción. Y es un poder que nos permite actuar y recibir de Dios lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Todo en la vida espiritual funciona y aplica a la fe de la persona en el Señor. Porque sin fe no es posible tener las bondades del Señor. No es posible hacernos a las promesas del Señor. Es difícil esperar recibir algo de Dios si no hemos o no estamos experimentando ese potencial de fe que debe haber en cada uno de nosotros a la manera que vamos escuchando la palabra, de la forma como el Señor nos va hablando y asimismo nos va dando. Escuchen, porque la fe es lo siguiente también. La fe es certeza, que tiene que ver con seguridad. La fe es convicción. Es decir, nos convence de la realidad de las cosas que están más allá de nuestro alcance. Es pues la fe, la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que yo estoy esperando. Pero hay una convicción que aunque no lo veo, dentro de mí hay algo que me dice que va a venir en algún momento. Tengo esa seguridad. La fe también es una acción que nos impulsa a actuar de acuerdo con la palabra del Señor. Porque obviamente nuestra fe en el Señor va adherida a su palabra, a sus promesas. De manera que entonces la fe es una relación personal con el Señor. A alguien le escuché hace muchos años decir algo. Por ejemplo, cuando estamos en nuestro momento privado de oración, si nosotros no tenemos fe que esa oración está siendo direccionada hacia el autor de nuestra fe, que es el Señor, y que Él está ahí escuchando, entonces a lo mejor pensaríamos que lo que estamos haciendo es un acto simple y sencillo donde solamente emitimos palabras, y no es así, porque la fe nos lleva a creer, o el secreto de la fe está en que cuando yo oro, Él está ahí para mí, sus oídos están atentos a lo que yo estoy expresando y creo que es así. Siento que Él está ahí y siento que a Él le está interesando lo que yo le estoy diciendo. Hablando de la oración, por ejemplo. En Efesios, vamos a ir un momento allí. En Efesios capítulo 2, el verso 8, escuchen. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, gloria a Dios, por medio de la fe. Escuchen bien. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, esa preciosa virtud de la fe que debe estar en nosotros, la palabra lo enseña como ese don de Dios fundamental para la salvación de nuestra propia alma. Es bien lo importante que es esto, es ese don que Dios nos da, es el regalo que Él nos da, para que permanezcamos confiando siempre en esa promesa de salvación. Y para que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, lo que sea, lo hagamos, como dice la Escritura, en el nombre del Señor, pero siempre considerando que eso que voy a hacer es porque tengo una fe limpia, sana y transparente en Él. La fe es una virtud cristiana también que debe estar en nuestro espíritu, mis amados hermanos. Y eso es lo que nos genera a nosotros esa convicción, que cuando yo hablo algo de parte de Dios a otra persona, esa fe y esa convicción se juntan y hacen algo poderoso en esa otra persona a la cual le estoy transmitiendo ese conocimiento de Dios. Porque así es, en lo espiritual eso es lo que pasa. Así como cuando Dios usó esa persona que nos habló a nosotros para traernos el conocimiento de la salvación y produjo en nosotros un deseo, un anhelo por conocer más, por saber qué hacer, de qué manera podría yo acercarme más a Dios, es porque estaba actuando esa fe allí para generarme una convicción y poder hacer que lo que esa persona me estaba diciendo se convirtiera en una realidad en mi vida. Y también en este último punto es
La fe es poder para tener vidas victoriosas. Es poder para tener vidas victoriosas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando mi fe agrada a Dios, hay victoria, hay bendición, hay poder, hay muchas cosas que se desatan a favor mío, a favor de la persona, de la familia, de la iglesia, a favor de ese ministerio. Es decir, hay tantas cosas hermosas que pasan allí. Y por eso nosotros necesitamos estar alineados con esta fe preciosa. En 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Miren lo que dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 7. Porque por fe andamos. Escuchen, por fe andamos, no por vista. ¿No le parece a usted fascinante eso, mi amado hermano, amigo, mi amado pastor, que en esta mañana me está escuchando? Esto es algo hermoso, es precioso. Por eso, el poder llegar a este nivel de andar por fe, más no por lo que vemos, eso nos hace a nosotros depender totalmente de la bondad, de la misericordia y de la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. La palabra del Señor nos enseña de este don precioso de la fe, no porque sea un tema ahí como por cubrir algo, no, es que es indispensable, mi amado hermano, mi amado amigo, es indispensable, iglesia del Señor, que nosotros no dejemos perder esa bendición preciosa, de esa fe que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Y si obviamente ya la tenemos, ya está en nosotros, debe de ser esa llama, ese fuego que arda en nuestro ser y que nunca se apague en nuestra vida. Romanos capítulo 8, también quiero dejar este texto allí ya para pasar al segundo punto. Romanos capítulo 8, escuchen cómo habla la palabra. Y me gusta la forma como el apóstol Pablo lo expresa aquí. El versículo 13 al 16. Gloria al nombre del Señor. Perdón, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oigan bien. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál fue la orden que da el escritor allá cuando empieza a hablar de andar en el Espíritu? Es precisamente eso. Evitarnos una muerte espiritual es para que mantengamos vida y vida en abundancia espiritualmente hablando. Si nos ocupamos más de lo espiritual, pues se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Porque el anhelo de Dios es que tengamos vida, vida perdurable en Él, al andar en esta fe. Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué hermoso, qué bendición tan gloriosa tenemos. Yo me gozo en esta mañana de poder leer esto, mis amados, y de poder vivirlo, porque es que no es solamente encontrarlo en la Escritura, es que ahora está en nosotros y hace parte integral de nuestra vida. Volviendo a Gálatas, entonces vamos al verso 23 del capítulo 5, donde se nos dice lo siguiente, y es el segundo punto que quiero tratar con ustedes, antes de que el tiempo se me pase, porque el tiempo es muy rápido, pero bueno, aquí estamos, por la gracia y la misericordia del Señor. Dice también, hablando del fruto del Espíritu, dice que también hay algo que se llama mansedumbre. Mansedumbre. Esta virtud preciosa es dada por el Espíritu Santo y hace referencia a la condición de ser manso. Oigan bien, de ser manso. De ser esa persona que tiene una actitud que se refiere también y tiene similitud con la docilidad, es dócil. No es una persona ordinaria, es una persona que habla con suavidad, que actúa con un carácter, digamos, cauteloso. Es una persona que también se caracteriza por ser benigna y es amable, apacible. Cuando nosotros íbamos a pensar
quizás los que teníamos un carácter allí tremendo, cuando nosotros íbamos a pensar que podíamos llegar a ser mansos, que obviamente tiene que ver con ser también humildes y sencillos de corazón. Quizás nunca lo habíamos considerado, porque en nuestra naturaleza humana, esa palabra yo creo que no cabe, ¿no? Es que yo tengo que ser así, tosco, ordinario, y tengo que hacerme sentir, y tengo que hablar así, porque así es que me gano respeto y autoridad. No, mis amados, no es así. Y por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Entonces, el que quiere andar bajo la dirección del Espíritu Santo no puede rechazar la mansedumbre, no podemos rechazar. Y no es una opción, es que debe de estar en nosotros. Porque me llega a la memoria en este momento una palabra que dice, hagamos nosotros con los demás como nos gustaría que ellos hicieran con nosotros. Entonces, ¿cómo nos gusta que nos traten? ¿Con amabilidad? Pues también tenemos que dar amabilidad. ¿Con amor? Pues tenemos que dar amor. Con generosidad, pues tenemos que aprender a ser generosos. También es como Dios trata con nosotros. Entonces, en esta parte, mi amado, la mansedumbre es un valor altamente apreciado y es un valor que debemos de tener agregado a nuestra vida que viene de parte de Dios. Nos sometemos a Dios y nos sometemos a la disciplina de Dios por la mansedumbre, porque Él lo ha dicho. Y Él no se equivoca cuando demanda algo a su pueblo, a su iglesia. Hay que tener cuidado de confundir la mansedumbre cristiana con debilidad o cobardía, porque no tiene nada que ver con eso. Hay gente que de pronto confunde los términos y confunde de pronto que esa persona, porque es así, entonces puede abusar, puede hacer, puede deshacer. No. Incluso en el ministerio hay pastores que son así. Creen que porque de pronto la gente se somete a su ministerio y bueno, en fin, y están ahí, algunos son callados y siempre están ahí sometidos a la voluntad de Dios y a la autoridad del pastor. Entonces el pastor como que cree que puede pasar por encima de eso. No, hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque el Señor no nos ha llamado para enseñorearnos de su gracia, dice la Biblia. Todo lo contrario, es con humildad y con amor. Es quizás recordando cómo nos recibieron a nosotros cuando llegamos a los pies del Señor y de qué manera nos hicieron sentir bien, nos recibieron con ese calor humano, con ese amor, con ese cuidado, ¿verdad? Y asimismo el Señor espera que nosotros hagamos. Los japoneses en su cultura tienen algo definido y es algo que los marca a ellos, mis amados, en cuanto a este aspecto de la mansedumbre. Y es lo siguiente, cuando ellos son sometidos a presión, cuando son sometidos quizás a la crítica, a la murmuración de otras personas, ellos guardan su compostura y ellos guardan su serenidad y ellos se guardan, están ahí. No se dejan alterar su estado emocional. Se cuidan. Para ellos es ser una persona mansa, pero también fuerte de carácter. En cambio, el que estalla, el que se ofusga, el que responde inmediatamente y se descompone todo, y quizás muestra esa actitud grotesca, para ellos ese es el débil, porque no tiene fuerza de carácter, no tiene voluntad de carácter, se deja llevar por cualquier situación. Y hay alguien en la palabra del Señor que es el maestro de los maestros. Al decir esto ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, al mismo Señor Jesucristo. Mateo capítulo 5, verso 5. Mateo capítulo 5, verso 5. Dice la palabra, bienaventurados los mansos. Oigan bien, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No dice bienaventurados los violentos, los soberbios, el prepotente, el orgulloso. No, bienaventurados los mansos. O sea que hay bendición, bendición preciosa para ese creyente, para esa iglesia que experimenta la fe y la mansedumbre, que es lo que el Señor demanda
para los que andamos acorde al Espíritu de Dios. Mateo capítulo 11, verso 28, también nosotros se nos da aquí una instrucción maravillosa y un ejemplo a imitar y alguien a seguir. Escuchen, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién dijo estas palabras? El mismo Señor, el mismo Rey de la Gloria, aquel que nos llamó. Dice, aprended de mí, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Escuchen bien, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No le parece esto a usted maravilloso? Que el mismo Señor nos dé ese ejemplo precioso de mansedumbre, de docilidad, de suavidad, de amor, de cordialidad. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Es el referente para nosotros, como cristianos, como líderes, como pastores, lo que estemos haciendo en la obra. No puede faltar la fe y la mansedumbre. ¿Qué mejor maestro que el mismo Señor? ¿Verdad? La mansedumbre nos lleva a reconocer el poder de Dios y a descubrir si hay orgullo en nosotros, mis amados. Vuelvo y lo digo, la mansedumbre nos lleva a reconocer el poder de Dios y a descubrir si hay orgullo en nosotros. Porque esa es otra bendición que tiene la mansedumbre. Nos lleva a un punto donde tenemos que mirar hacia adentro. Hacia adentro. ¿Cómo estoy en ese punto? ¿Cuál es mi actitud? ¿De qué manera actúo? ¿Cómo hago las cosas? ¿Las hago por vanagloria? ¿Por aparentar? ¿Para que hablen bien de mí? ¿O lo hago para honrar a aquel que me llamó a servirlo? ¿Lo hago para glorificar el nombre del Señor como tiene que ser? Yo creo que es la idea principal. Honrar al Señor con lo que hacemos. Y así de esa manera entonces, cada persona que está enfrente de nosotros va a aprender a reconocer las bondades de Dios en nuestra vida. Y va a exaltar al Señor por la bendición de tener un líder o un pastor con esas características. Ser manso significa fuerza bajo control. Tener carácter, tener dominio propio. Esta es la clave para pasar por alto las ofensas. Tener, oigan bien, fuerza bajo control. No sé, mis amados hermanos, pastores, ujieres, siervos del Señor y demás hermanos que hoy me están escuchando, no sé cuántas veces usted ha sido sometido a tantas cosas, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe si a usted o a mí nos falta más mansedumbre. Y de hecho, es un ejercicio que tenemos que hacer toda la vida o por todo el recorrido de nuestra vida cristiana. Proverbios 19, verso 11, dice la Escritura, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué tan cuerdo soy? ¿Qué tanto control tengo en mis emociones? ¿Cómo estoy llevando? ¿Cómo estoy practicando mi vida con base en la mansedumbre? Algunos sinónimos de mansedumbre: ternura, tranquilidad, dulzura, docilidad, educación, apacibilidad, serenidad y, tal vez ya lo he dicho, lo he repetido, ser amable. Ser amable es la mejor carta de presentación que podemos tener, aparte de las anteriores. Y ya concluyo y hacemos una aplicación precisamente como lo dice Efesios capítulo 4, ya para finalizar, mis amados, y no abusar más de su tiempo. Vamos a ir allá. ¿Qué dice Efesios capítulo 4,
verso 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, mis amados, para mí es una bendición en esta hora haberme podido dirigir a ustedes en esta semana de ayuno, que de seguro ha sido de grande bendición hasta el día de hoy y lo seguirá siendo siempre. Quiero que oremos y le demos gracias al Señor por esta corta ilustración de su palabra, pero creo que ha sido de grande bendición y lo va a ser de seguro para muchas personas, para todos en general. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu amor, tu bondad, y gracias, Señor, porque una vez más tú nos enseñas y nos formas de acuerdo a tu voluntad. Enséñanos de tal manera que podamos siempre dar cuenta y razón de lo que tú nos has entregado, este ministerio precioso, la salvación, Señor, la responsabilidad de poder nosotros, Señor, funcionar y hacer las cosas todo para agradarte y bendecirte a ti. Gracias por esta semana, Señor. Gracias por este día. Gracias por todas tus bondades. Proclamo victoria, salvación y vida eterna sobre toda la iglesia y la misión evangélica Buenas Nuevas. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo ricamente.